Después de 5 años viviendo en mi casa, mi hijo y su esposa ganaron 75 millones de pesos en la lotería. Ese mismo día, ella me empujó hacia la puerta. «Vete a un asilo. Ya no necesitamos tu lástima». Sonreí. «Querida, ¿revisaste el nombre en el billete?» «Buenos días, queridos oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle like a este video y escuchen mi historia hasta el final y déjenme saber desde qué ciudad están escuchando. Así puedo ver qué tan lejos ha llegado mi historia». Yo solía pensar que una casa llena de familia era el mayor regalo que una mujer podía pedir en su vejez. Estaba equivocada. Me llamo María Guadalupe Herrera. La mayoría me dice Lupita. Tengo 68 años. Soy maestra jubilada y durante 31 años viví en la misma casa de paredes blancas con tejas de barro en la calle Jacarandas, en Irapuato, Guanajuato. Mi esposo, don Roberto, construyó la terraza del fondo con sus propias manos. Murió de un infarto en la entrada de la casa en la primavera de 2016. Y después de eso, quedé yo sola, la casa y el sonido del viento entre los huizaches que él plantó el año en que nos casamos. Durante 3 años manejé sola después de la muerte de Roberto. Tenía mi jubilación, mi jardín, mi vecina Chabela y suficiente cordura para saber que la soledad y la impotencia no son lo mismo. Pero cuando mi hijo Daniel me llamó en el otoño de 2019 y me dijo que él y su esposa Cristina habían pasado por un bache económico. Su negocio de construcción se había estancado. Se habían atrasado en la renta. No lo dudé. «Vengan a vivir conmigo», les dije. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola». Ese fue mi primer error. No fue querer a mi hijo. Eso nunca fue un error. El error fue no hacer más preguntas sobre Cristina. Llegó con la barbilla ya levantada en un ángulo ligero, como si el aire de mi casa requiriera evaluación antes de que ella se dignara respirarlo. Tenía 34 años, facciones afiladas y un talento para los cumplidos que de alguna manera te dejaban sintiéndote disminuida. «¡Qué lugar tan acogedor!», dijo esa primera tarde, mirando los techos de vigas de madera del salón. Sonreí y la llevé al cuarto de huéspedes, que había repintado y amueblado con un colchón nuevo la semana anterior a su llegada. En esos primeros meses fue manejable. Daniel me ayudaba con el jardín. Cristina a veces contribuía con el súper. Los domingos comíamos juntos. Me decía a mí misma que funcionaba, pero había sido maestra durante 34 años, y los maestros aprendemos a leer el ambiente. Al segundo año empecé a notar las cosas pequeñas. Cristina reorganizó mi cocina sin pedirme permiso. Movió la fotografía de Roberto de la repisa de la chimenea a un estante en el pasillo. Cuando la devolví a su lugar, la volvió a mover. Se refería a la casa como nuestro lugar cuando hablaba con sus amigas por teléfono. Se quejaba de mis hábitos de televisión, del olor de mi comida, de la hora a la que me levantaba. Daniel no decía nada. Siempre había sido un alma tranquila. «Demasiado tranquila», solía decir don Roberto, aunque lo decía con cariño. Al tercer año, Cristina había dejado de tocar antes de entrar a mi cuarto. Al cuarto, había empezado a hablarme en ese tono particular, reservado para los niños y los que ya perdieron la cabeza. Lento, hiperarticulado, con una sonrisa artificial y brillante. Yo no dije nada, observé. Eso también me lo había dado la docencia, la paciencia. Entonces, en la primavera de 2024, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Compré un billete de lotería. No por desesperación, no soy ese tipo de mujer. Lo compré porque Chabela me retó a hacerlo en la tiendita de Don Memo cerca de la carretera, y porque costaba 20 pesos, y porque a veces, a los 68 años, una hace pequeñas tonterías solo para sentir la posibilidad de algo inesperado. Compré 2 billetes. Me quedé con uno por impulso, por pura generosidad del momento. El segundo se lo di a Daniel cuando pasó por la cocina esa tarde. Me lo agradeció sin levantar los ojos del celular. Se me olvidó. 3 semanas después, el mundo cambió. Daniel había revisado su billete, el que yo le di, y descubierto 5 números coincidentes y un número extra. El premio era de 75 millones de pesos. La casa se convirtió en algo que no reconocía. Hubo llamadas, abogados, un asesor financiero que llegó con un traje que costaba más que mi coche.
Cristina flotaba por los cuartos con una luminosidad que no tenía nada que ver con la alegría y todo que ver con el poder. Compró muebles nuevos y los hizo traer antes de preguntarme. Hablaba de inversiones, de propiedades y de nuestro futuro, con una frecuencia que excluía la palabra nosotros por completo. Observé todo eso desde mi mesa de cocina, bebiendo mi café de la mañana, y sentí algo frío y silencioso instalarse en mi pecho. Y entonces llegó la mañana en que ocurrió. Era un martes. Lo recuerdo bien. Estaba en la cocina cortando una manzana cuando Cristina entró con una bata de seda que nunca había visto. Se sirvió café de mi cafetera y dijo sin voltear a verme: «Lupita, hemos estado platicando. Probablemente estarías más cómoda en algún lugar con gente de tu edad. Hay un asilo muy bonito aquí en Irapuato. Nosotros cubriríamos el costo, claro». Dejé el cuchillo sobre la mesa. La miré. Ella finalmente volteó, y su expresión no era cruel, lo cual era casi peor. Era la expresión de alguien haciendo lo razonable. «Esta es mi casa», dije. Algo cruzó su cara. Entonces la máscara se resbaló. «No por mucho tiempo», dijo, y su voz era tranquila y absolutamente segura. «Ya no necesitamos tu caridad, Lupita. No te necesitamos. Empacha lo que necesites». Daniel está de acuerdo, y se salió de mi cocina. Mi cocina, el cuarto donde le había enseñado a mi hijo a hacer hot cakes los sábados por la mañana, donde Roberto y yo nos habíamos sentado la última noche de cada año, tomando atole de guayaba y hablando del año que venía. Me quedé ahí un buen rato. Luego sonreí, porque Cristina había cometido un error catastrófico y todavía no lo sabía. Nunca me había preguntado por el otro billete. Caminé por el pasillo hasta mi recámara, cerré la puerta y me senté en el lado de la cama de Roberto. Ahí siempre iba cuando necesitaba pensar con claridad. La almohada había perdido su olor hace años, pero el hábito persistía, y a veces el hábito es lo único que te sostiene. Seré honesta sobre lo que sentí en esos primeros minutos, porque creo que la honestidad es lo único que vale la pena ofrecer a estas alturas de la historia. Sentí miedo. No el miedo dramático y agudo de una crisis, sino el miedo sordo y aplastante de los viejos y los impotentes. El miedo de que el mundo se ha reorganizado silenciosamente a tu alrededor mientras no estabas mirando, y que nadie tiene intención de decírtelo. Tenía 68 años, una jubilación de 12,000 pesos al mes. Mi coche era un Tsuru 2013, con una llanta trasera izquierda que necesitaba aire cada semana. Y las dos personas a las que había cobijado, alimentado y tolerado durante 5 años me acababan de informar, con la fría eficiencia de una transacción comercial, que mi presencia ya no era requerida. ¿Me sorprendió? En parte no. Las señales habían estado ahí 2 años, acumulándose como agua bajo el piso. Pero saber que viene una inundación no hace el agua menos fría. Me obligué a pensar en términos prácticos. Es el instinto del maestro. Cuando la emoción amenaza con desbordarse, búscate una estructura. Yo soy dueña de esta casa. Ese era el primer hecho. La escritura estaba a mi nombre. María Guadalupe Herrera Huida, de Pérez, registrada en el Registro Público de la Propiedad de Irapuato. Roberto y yo habíamos comprado esta casa en 1993. Y cuando él murió, me quedé con todo. Nadie me había pedido que firmara nada. Nadie me había ofrecido dinero por ella. Nadie tenía el derecho legal de sacarme. La declaración de Cristina, no por mucho tiempo, no era ley, era una amenaza. Pero las amenazas de personas con 75 millones de pesos no son lo mismo que las amenazas de personas sin ellos. Pensé en eso. Pensé en lo que el dinero podía hacer. Abogados, demoras, hostigamiento, presión. Podían hacer mi vida miserable incluso sin bases legales. Podían cuestionar mi capacidad mental. Podían alegar que ya no era capaz de mantener la propiedad. Podían simplemente hacer que vivir aquí fuera tan desagradable que yo eligiera irme sola. ¿No lo había pensado ya Cristina? Probablemente. No era una mujer tonta. Era calculadora, que es más peligroso. Me senté con el miedo hasta que se convirtió en algo que podía sostener a distancia. Luego me levanté, fui al escritorio pequeño en la esquina de mi cuarto
el escritorio de Roberto, un secreter de madera oscura que había heredado de su padre, y abrí el cajón inferior izquierdo. El billete de lotería estaba ahí, dentro de un sobre blanco sencillo, exactamente donde lo había puesto 3 semanas atrás y luego olvidado. Lo saqué. Lo miré. Los números estaban impresos en tinta negra sobre papel delgado. 7 dígitos que correspondían, ahora lo sabía con certeza, a un premio de 75 millones de pesos. Porque el billete que le había dado a Daniel era el billete número 2, el duplicado. Y este era el billete número 1. Mismo sorteo, misma compra, mismo recibo de la tiendita, todavía doblado en el fondo de mi monedero. Lo que nadie en esa casa sabía: en México, un premio de lotería pertenece al titular que presente el billete ganador. No puedes reclamar un premio con un billete que no compraste, a menos que se establezca legalmente la propiedad. Yo había comprado ambos billetes, tenía el recibo. No había firmado el billete que le di a Daniel, y él, en su emoción, todavía no lo había presentado para el cobro oficial. Tenía un abogado revisando el caso. Eso lo había escuchado a través de la pared, lo que significaba que todavía había tiempo. Sabía que necesitaba ayuda, no de la familia. La familia acababa de demostrar su valor. Necesitaba a alguien con conocimiento legal y sin ningún interés en ser amable sobre lo que estaba enfrentando. Tomé el teléfono y llamé a Chabela. Isabel Chabela Morales había sido mi vecina durante 22 años y mi amiga más cercana durante la mayor parte de ese tiempo. Tenía 71 años, manejaba una camioneta pick-up, cultivaba chiles en maceta que hacían ver los míos como decoración, y tenía cero paciencia para las tonterías de cualquier tipo. Contestó al segundo tono: Lupita, tú nunca llamas antes del mediodía a menos que algo esté mal. Algo está mal, dije. Le conté todo: el billete, la escena en la cocina, las palabras de Cristina, los 75 millones, mi billete en el cajón de abajo. Hablé tranquila, sin drama, como había aprendido a reportar situaciones difíciles a los padres en las juntas escolares. Cuando terminé, Chabela guardó silencio un momento. Luego dijo: ¿Tienes un abogado? No desde que cerramos la escritura de la casa en el 93. Mi sobrino Alfredo es abogado en León. Lleva asuntos de familia y propiedad. Es bueno y no pierde el tiempo. ¿Le llamo hoy? Sí, dije. No le digas nada a Daniel ni a Cristina, dijo Chabela. Ni una sola palabra. Si te preguntan a dónde vas o con quién hablas, estás visitando a una amiga o haciendo un mandado. ¿Puedes hacer eso? Fui maestra de secundaria durante 34 años, dije. Puedo guardar un secreto de una mujer de 34. Chabela se rió, y por primera vez desde esa mañana, algo en mi pecho se aflojó un poco. El plan era simple en esta etapa. Apenas un plan, más bien una dirección. Encontrar un abogado. Establecer qué era lo que realmente me pertenecía y qué derechos tenía. Y luego responder la pregunta que había estado rondando en mi mente desde que vi ese billete. ¿Era demasiado tarde para actuar? ¿O todavía había tiempo para cambiar lo que estaba a punto de suceder? Guardé el billete en el sobre. Puse el sobre en la bolsa de mi suéter. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo un buen rato. No era una mujer que hubiera necesitado que la rescataran. No tenía intención de empezar ahora. 2 días después, manejé a León. Le dije a Cristina que iba a visitar a una excompañera de la escuela, lo cual era lo suficientemente cercano a la verdad como para que no me sintiera culpable. Ella no me presionó. Estaba en una videollamada con un agente de bienes raíces cuando salí, recorriendo tours virtuales de propiedades que sospechaba que ya imaginaba como suyas. Daniel estaba en el patio. Levantó 2 dedos en señal de despedida cuando di marcha atrás en la entrada. Le correspondí el saludo. El camino a León eran unos 40 minutos por la carretera. Escuché una emisora de radio que transmitía música de banda, y en algunos tramos de la autopista me sentí casi en paz. El sobrino de Chabela, Alfredo Morales, tenía su despacho en el 3er piso de un edificio discreto cerca del centro de León. Tenía 42 años, metódico, con la calma particular de un hombre que ha escuchado muchas versiones de crisis familiares y ya no se sorprende ante ninguna. Me ofreció café y lo acepté.
y luego puse el billete de lotería sobre su escritorio junto con el recibo de la tiendita y expliqué la situación sin editorializarlo. Lo examinó todo con cuidado. Me hizo varias preguntas. ¿Cuándo había comprado los billetes? ¿Había firmado alguno de los dos? ¿Había firmado Daniel el billete que tenía en su poder? ¿Se había presentado algún reclamo formal ante la Lotería Nacional? Respondí cada pregunta en orden. No había firmado ninguno de los billetes. Todavía no se había presentado ningún reclamo. El abogado de Daniel seguía preparando la documentación, pendiente de asesoría fiscal sobre estructuración de impuestos. Alfredo estuvo en silencio un momento, estudiando el recibo. Este recibo muestra 2 billetes comprados en secuencia, dijo, con su tarjeta. Me miró. Usted puede establecer la procedencia de la compra. En México, los billetes de lotería no firmados son instrumentos al portador. La propiedad se basa en la posesión y en la evidencia de compra. Pero usted le entregó voluntariamente uno a su hijo. Eso complica las cosas. ¿Elimina mi reclamación?, pregunté. No necesariamente. Le entregó un billete como regalo. Pero el regalo de un billete físico y el regalo de las ganancias asociadas son 2 preguntas legales distintas, especialmente si el billete fue comprado con sus fondos y no existe ninguna documentación de la transferencia del interés económico. Hizo una pausa. El problema más inmediato es este. Si él presenta ese billete para cobrar el premio antes de que usted tome alguna medida legal, la lotería lo procesará y el dinero se moverá. Una vez que eso suceda, la recuperación se vuelve exponencialmente más difícil. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que puedan cobrarlo? Las reclamaciones de premios de este tamaño requieren la presentación del billete original y verificación de identidad. El abogado de su hijo necesita completar primero la estructuración fiscal, lo que típicamente lleva 2 o 3 semanas en casos como este. Mi cálculo es que tiene unos 10 días, quizás 2 semanas, antes de que lo presenten. 10 días. ¿Qué hago? Alfredo dejó su bolígrafo. Primero, redacto un escrito legal, una carta que asienta su derecho de propiedad sobre el billete y notifica a la Lotería Nacional de una reclamación disputada. Esto no congela el premio, pero crea un registro oficial antes de que se presente cualquier reclamo. Segundo, documentamos todo: el recibo de compra, el estado de cuenta de su tarjeta, un escrito notariado de su parte describiendo las circunstancias. Me miró con atención. Esto no pasará desapercibido. Cuando reciban la notificación, Daniel y Cristina lo sabrán. Lo sé, dije. ¿Está preparada para eso? Miré el billete sobre su escritorio. 2 centímetros de papel delgado que de alguna manera se habían convertido en el eje alrededor del cual giraba todo en mi vida. Pensé en la terraza de Roberto. Pensé en Cristina moviendo su fotografía. Pensé en el tono particular de su voz. No te necesitamos. Sí, dije. Estoy preparada. Alfredo empezó a escribir. Consultó el protocolo de notificación de disputas de la Lotería Nacional y me explicó cada paso. Me mostró el formulario para hacer valer un reclamo de propiedad en competencia previo a la presentación oficial del premio. Explicó que una notificación presentada de antemano crearía un historial legal que obligaría a la lotería a reconocer la disputa antes de liberar los fondos. No era una garantía. Era una bandera clavada en el suelo. Luego me mostró algo más, algo que hizo que el cuarto se sintiera muy silencioso. Había estado buscando en la base de datos pública de la lotería mientras hablábamos. El abogado de Daniel había presentado un registro preliminar de intención de cobro, un paso procedimental estándar, 48 horas antes. Ya habían empezado. Se están moviendo más rápido de lo esperado, dijo Alfredo. Cristina, dije simplemente. Él asintió. Comprendió sin necesitar más explicaciones. Entonces presentamos hoy mismo, dijo. Preparó la notificación esa tarde, yo firmé el escrito notariado, él lo notarizó. A las 4 de la tarde, la carta había sido enviada por correo certificado y presentación electrónica al Departamento Legal de la Lotería Nacional de México, haciendo constar que María Guadalupe Herrera, como compradora y tenedora original de ambos billetes de lotería emitidos en la transacción número 447-9182C,
en la tiendita de Don Memo en Irapuato, Guanajuato. Mantenía un derecho de propiedad legal que no había sido formalmente transferido y solicitando que no se realizara ningún pago de premio pendiente la resolución de la disputa. Alfredo me acompañó al coche. «Van a estar furiosos», dijo. «Sí», dije. «¿Estás segura en tu casa?» Lo pensé honestamente. No serán físicamente peligrosos. Cristina es despiadada, no violenta, y Daniel jamás me ha levantado la voz en su vida. «Llámame si algo cambia», dijo. Me dio su número de celular. «No hables del caso con ellos. Si te confrontan, di solo que estás recibiendo asesoría legal. No les debes detalles». Conduje a casa en la luz de la tarde, pasando campos dorados y planos, y sentí algo que no había esperado. No triunfo, no miedo, sino una claridad profunda y firme. Había clavado la bandera. Ahora vería quién venía a arrancarla. Giré hacia la calle Jacarandas, entré al garaje, apagué el motor. Las luces estaban encendidas en todos los cuartos de la casa. Todavía no me había quitado el suéter. Seguía parada en la entrada, con las llaves en la mano, cuando Cristina apareció al fondo del pasillo. Traía el teléfono en la mano, y su expresión era la de alguien que ya había cruzado el enojo y había llegado a algo más frío y deliberado. «Tenemos que hablar», dijo. Daniel apareció detrás de ella un momento después. Tenía el aspecto que había tenido de niño cuando rompía algo. No exactamente culpable, sino asustado de lo que vendría. Colgué mi suéter. Puse las llaves en el gancho que Roberto había instalado junto a la puerta en 1994. Luego entré a la sala y me senté en mi silla. El sillón de Roberto, verde oscuro, que Cristina había intentado reemplazar 2 veces con algo más moderno. Y los miré a los dos y dije, «Está bien». Cristina se sentó en el borde del sofá. Daniel se quedó junto a la ventana. No podía sostenerme la mirada. «Recibimos una llamada de nuestro abogado esta tarde», dijo Cristina. Su voz estaba controlada, como siempre lo estaba cuando más esfuerzo le costaba. Al parecer, la lotería recibió un escrito legal alegando un derecho de propiedad en competencia sobre el billete de Daniel. Hizo una pausa. «A tu nombre». «Sí», dije. La única sílaba pareció aterrizar con más fuerza de lo que ella esperaba. «Mamá». La voz de Daniel estaba tensa. «¿Qué estás haciendo? Fue un regalo. Tú me diste ese billete». «Te di un pedazo de papel», dije. «No firmé ningún acuerdo. No hice ninguna transferencia de propiedad. Tengo el recibo de compra con mi número de tarjeta y ambos billetes fueron comprados en la misma transacción». «Así no funcionan los regalos», dijo Cristina. «Así es exactamente como funcionan los instrumentos al portador bajo la ley mexicana», dije. Alfredo me había dado esas palabras específicamente. Las había practicado en el coche. La mandíbula de Cristina se tensó. «Esto es una maniobra legal. Estás intentando robarle dinero que nos pertenece». La miré. «Hace 2 días me dijiste que empacara mis cosas y me fuera de mi propia casa», dije. «Dijiste que no necesitabas mi caridad. Entonces decidí seguir tu consejo y dejar de ser caritativa». Silencio. Luego Cristina se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un registro que no le había escuchado antes. No exactamente una amenaza, sino la forma de una. «Lupita, no tienes idea de lo que estás comenzando. Tenemos recursos ahora. Podemos mantener esto en litigios durante años. Podemos presentar una contrademanda. Podemos impugnar tu capacidad cognitiva. A tu edad, a un juez le podría interesar mucho si eres capaz de tomar decisiones legales sensatas». Lo dejó caer. «O podemos hacer que esto desaparezca en silencio, ahora mismo. Tú retiras el escrito. Nosotros te damos una mensualidad generosa y te quedas en la casa el tiempo que quieras. Cómoda. Bien atendida». El cuarto estaba en silencio. Afuera, pasó un coche por la calle Jacarandas. Pensé en la palabra cómoda. Pensé en lo que significaría aceptar dinero de Cristina. Convertirme en una dependiente en mi propia casa. Tolerada, mantenida, custodiada. La mensualidad sería una correa, la amabilidad sería una actuación, y la primera vez que yo estuviera en desacuerdo con ella sobre cualquier cosa, sentiría el largo de la cadena. «No», dije. «Mamá». Daniel se alejó de la ventana. Su voz se quebró ligeramente.
Por favor, esta es nuestra familia. Esto no vale. Estabas en esta cocina hace 2 días, dije tranquilamente, mientras tu esposa me decía que me fuera a un asilo. No dijiste nada, estuviste de acuerdo. Lo miré fijamente. Ya no sé qué es esta familia, Daniel, pero sí sé qué es esta casa. Es mía. Cristina se levantó. Por un momento creí que podría decir algo honesto, que dejaría caer la arquitectura de la compostura y hablaría con claridad. Pero en cambio enderezó los hombros y dijo: «Te vas a arrepentir de esto», y salió del cuarto. Los pasos de Daniel en la escalera eran lentos. Se veía viejo para mí en ese momento, de una manera que antes no lo había parecido, cansado y atrapado entre 2 lealtades, sin el suficiente valor para honrar ninguna con limpieza. «Lo siento», dijo. No supe bien de qué se disculpaba. «Buenas noches, Daniel», dije. Subió las escaleras. Me quedé sola en la sala largo rato después. La amenaza sobre la capacidad cognitiva había ido exactamente a donde estaba destinada. Tenía 68 años. Olvidaba dónde ponía las cosas. Le hablaba a la fotografía de Roberto a veces, en voz baja, solo para escuchar su nombre en mi propia voz. Cualquiera de esas cosas, enmarcada correctamente, podría parecer algo que no era. Respiré. Me quedé con el miedo. Y encontré debajo lo mismo que había encontrado a los 63 cuando me diagnosticaron la arritmia que resultó manejable, y a los 44 cuando Daniel tuvo el accidente que no fue grave, y a los 57 cuando Roberto se desplomó en la entrada. Encontré el lugar en mí misma que siempre había continuado, que siempre había puesto un pie delante del otro, sin importar si el camino era seguro. Ese lugar seguía ahí. Saqué el teléfono y le mandé un mensaje a Alfredo. Pusieron un plazo, el sábado. Respondió en 10 minutos. Bien, significa que tienen miedo del plazo de la lotería. Mantén el rumbo. Te llamo mañana. Puse el teléfono sobre el buró. Miré la fotografía de Roberto en la repisa. La había regresado a su lugar por 3ª vez y Cristina no la había vuelto a mover. Él se veía, como siempre en esa fotografía, tranquilo y un poco divertido, como si supiera algo que yo todavía no había terminado de descifrar. «Lo sé», le dije a la fotografía. «Estoy trabajando en ello». La reunión de mediación de la Lotería Nacional estaba programada para un jueves, 3 semanas después de que Alfredo presentó nuestra notificación. No era un juzgado. Era una sala de juntas en el 7º piso de un edificio de gobierno en la Ciudad de México. Paredes beige, luz de neón, una mesa larga con botellas de agua y un mediador llamado licenciado Soto que usaba lentes y hablaba con la deliberación medida de un hombre que había visto a muchas familias reducirse a sus peores elementos frente a mesas exactamente como esa. Daniel y Cristina llegaron con 2 abogados. Yo llegué con Alfredo. Cristina estaba formalmente vestida con un saco azul marino y se sentó con la postura de alguien que ya había decidido cómo terminaba esto. Daniel se sentó junto a ella. Me miró una vez cuando entré y luego miró la mesa, y así se quedó durante casi todo lo que siguió. El licenciado Soto abrió el procedimiento explicando su propósito. No era una audiencia judicial, sino un proceso formal de resolución de disputas, previo a que la lotería determinara cómo proceder con el reclamo impugnado. Ambas partes presentarían sus posiciones. Se revisarían las pruebas documentales. La lotería tenía la autoridad de suspender el pago pendiente de más acciones legales o de establecer hallazgos provisionales que informarían los procedimientos judiciales subsiguientes. El abogado principal de Cristina, un licenciado Whitfield de un despacho en la Ciudad de México, tomó la palabra primero. Era pulido y metódico. Argumentó que el billete había sido entregado de manera libre y sin reservas como un regalo. Citó precedentes legales que establecen que los regalos informales de bienes personales son legalmente reconocidos incluso sin documentación. Argumentó que mi notificación legal era un intento de retractarse retroactivamente de un regalo ya perfeccionado, motivado por una disputa familiar, no por un reclamo de propiedad genuino. Usó la frase interferencia oportunista 2 veces. Era bueno en su trabajo. Luego habló Alfredo. No era tan pulido como Whitfield. No lo intentó. Colocó 3 documentos sobre la mesa.
el recibo de la tiendita que mostraba una sola transacción con tarjeta por 2 billetes, el estado de cuenta de mi tarjeta confirmando el cargo y un resumen impreso del artículo 36 del Reglamento de la Lotería Nacional, que establece que el derecho al premio para billetes al portador requiere prueba documentada de compra en ausencia de transferencia firmada previa. La señora Herrera compró ambos billetes con su tarjeta en una sola transacción, dijo Alfredo. No existe ningún documento firmado que transfiera la propiedad del billete ganador a Daniel Herrera. No hubo testigos de la transferencia. No existe ningún registro contemporáneo de ningún tipo que establezca que el interés económico en las ganancias pasó de la compradora al receptor. Hizo una pausa. El señor Herrera recibió un pedazo de papel. Ese pedazo de papel no ha sido establecido legalmente como un regalo de sus derechos financieros asociados. Whitfield objetó que la distinción era académica, que los regalos de bienes no requieren documentación. Alfredo estuvo de acuerdo. En circunstancias ordinarias. Esta no es una circunstancia ordinaria. El bien en cuestión vale 75 millones de pesos. Los propios reglamentos de la lotería exigen evidencia clara de la procedencia de la compra en reclamos disputados. La señora Herrera ha proporcionado esa evidencia. La parte contraria ha proporcionado testimonio. El licenciado Soto se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Señora Herrera, dijo, mirándome directamente por primera vez. En sus propias palabras, ¿cuál era su intención cuando le dio el billete a su hijo? Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí. Había pensado en esa pregunta durante semanas. La había dado vuelta cada mañana con mi café y cada noche antes de dormir. ¿Cuál había sido mi intención? Le había dado a Daniel un billete de lotería por impulso, distraídamente, como si le estuviera dando un chicle. No había tenido la intención de darle 75 millones de pesos porque 75 millones de pesos aún no existían. Le había dado un papel de 20 pesos. Le di un billete, dije, de la misma manera que le daría a alguien una tarjeta de cumpleaños. No lo pensé. Desde luego que no pensé en los derechos de pago del premio, porque en el momento en que se lo di, el billete valía 20 pesos. Miré al licenciado Soto fijamente. Si en lugar de un billete le hubiera dado 20 pesos ese día, y de alguna manera ese efectivo se hubiera convertido en 75 millones de pesos, no creo que nadie en esta mesa argumentaría que la transformación de valor también formaba parte del regalo. Whitfield comenzó a objetar. Cristina le puso la mano en el brazo, lo que significaba «para». Se inclinó hacia adelante, y ahí fue cuando cometió su error. «Esto es absurdo», dijo. Su voz había perdido su distancia profesional. Hablaba ahora como ella misma, sin la arquitectura. Le dio el billete. Él ganó. Punto final. Está intentando robarle a su propio hijo porque le pedimos que fuera realista sobre su situación de vivienda. Esto es rencor. Es el rencor de una vieja disfrazado de lenguaje legal, y todos en esta sala lo saben. El cuarto guardó silencio de la manera en que los cuartos lo hacen cuando alguien ha dicho exactamente lo equivocado. El licenciado Soto se volvió a poner los lentes. Alfredo no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Miré a Cristina desde el otro lado de la mesa. Su cara estaba encendida. La compostura mantenida durante semanas a través de desayunos, actuaciones en la sala y disculpas ensayadas había desaparecido. Lo que quedaba era lo que siempre había estado debajo: la convicción absoluta de que se le debía lo que quería y una genuina incapacidad para entender por qué el mundo no cooperaba. «Vieja», dije tranquilamente, más para mí misma que para la sala. Daniel finalmente levantó la vista de la mesa. Su cara estaba pálida. Whitfield pasó otros 40 minutos presentando argumentos, pero la forma de la cosa había cambiado. El mediador hizo varias preguntas procedimentales. Alfredo las respondió. Yo firmé 2 documentos adicionales, confirmando los detalles de mi cuenta y tarjeta. El licenciado Soto cerró la sesión declarando que la lotería emitiría una resolución formal dentro de 5 días hábiles y que el pago del premio permanecería suspendido hasta esa resolución. Salimos al pasillo, luego al elevador,
luego al estacionamiento donde el cielo de noviembre era plano y gris y los árboles del bulevar habían perdido todas sus hojas. Cristina pasó a mi lado sin hablar. Daniel se detuvo. «Mamá», dijo. Esperé. Parecía buscar algo, una frase, una posición, algún arreglo de palabras que le permitiera estar en dos lugares a la vez. No lo encontró. «No sé cómo termina esto», dijo. «Yo sí», dije suavemente. Me subí al coche. Me senté un momento antes de arrancar el motor. No me sentía triunfante. Todavía no. Pero estaba tranquila, y esa tranquilidad se sentía, por primera vez en semanas, como algo que me pertenecía enteramente. Alfredo llamó un martes por la mañana, 5 días después de la audiencia. Yo estaba en el jardín cortando los tallos secos de los geranios. Hacía suficiente frío para ver el vaho de mi aliento. Me quité el guante y contesté. «La lotería emitió su resolución», dijo. Me detuve en seco. «Resolvieron a tu favor. La documentación de compra fue suficiente para establecer tu derecho de propiedad. En ausencia de un documento de transferencia firmado y ante testigos, se han negado a procesar el reclamo de Daniel. El premio permanece suspendido». Me quedé parada en mi jardín con tallos secos de geranio en una mano y el teléfono en la otra, y no dije nada por un momento. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté. «Sus abogados les asesorarán que una impugnación civil es posible. Pero la resolución de la lotería pasa a ser parte del expediente legal y crea una posición de partida muy desfavorable para ellos». Dado lo que Cristina dijo en la sala de audiencias, hizo una pausa. Su arrebato no les ayudó. Está en el acta. «Lo sé», dije. «Para cobrar el premio a tu nombre, necesitas presentar tu billete pronto. ¿Puedes venir a la Ciudad de México esta semana?» «El jueves», dije. Presenté el billete el jueves. El proceso de verificación tomó 11 días. Durante esos 11 días, seguí viviendo en mi casa en la calle Jacarandas. Daniel y Cristina siguieron viviendo ahí también. Nos cruzábamos en los pasillos. No comíamos juntos. La casa se sentía presurizada, como el aire dentro de un frasco sellado. Cristina no me habló para nada después de la audiencia. Descubrí, algo para mi propia sorpresa, que esto era preferible al arreglo anterior. Daniel tocó mi puerta una tarde. «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó. «No», dije, «pero gracias por preguntar». Cuando la lotería confirmó mi reclamo, me senté con una carta que Alfredo me había ayudado a preparar. Un aviso formal dándole a Daniel y a Cristina 60 días para desocupar la propiedad. Lo entregué en persona a cada uno de ellos en la cocina. Puse una copia frente a Cristina primero. La leyó sin expresión. Luego dijo: «¿De verdad vas a hacer esto?». «Sí», dije. «Después de todo». «Después de todo», confirmé. Se levantó y salió de la cocina. 30 minutos después, escuché maletas siendo sacadas del closet de arriba. Daniel no leyó su copia. Solo me miró. «Entiendo», dijo. Y quizás esta es la parte más complicada de la historia, porque Daniel era mi hijo, y no dejé de querer a mi hijo. Lo que dejé de hacer fue permitir que ese amor fuera una puerta por la que entraran cosas que no eran amor. No es lo mismo. Se fueron en 3 semanas. Whitfield, el abogado de la Ciudad de México, se retiró del caso después de revisar la resolución de la lotería y el acta de la audiencia. Sin representación y sin un reclamo viable, la impugnación formal se desvaneció. La última mañana, Daniel bajó las escaleras con 2 bolsas. Cristina ya había llevado sus cosas al coche. Se quedó parado en la entrada y miró el gancho en la pared, el piso de mosaico, la escalera que había subido 10,000 veces. «Esto es realmente un adiós», dijo. «No tiene que serlo», dije. «Pero sí es un adiós a esta versión». «Sí», me abrazó. Sostuve a mi hijo un momento, y él me sostuvo a mí, y no lloré, aunque estuvo cerca. Luego recogió sus bolsas y se fue. Los vi alejarse por la calle Jacarandas, pasar los huizaches de Roberto y doblar donde la calle curva hacia el sur. Luego cerré la puerta. Fui a la cocina, puse la cafetera. Estaba sola en mi casa, y mi casa era mía. La primavera llegó temprano ese año. Lo noté primero en el jardín.
Un verde tan tímido y pálido que tenías que mirar con cuidado para verlo, empujando a través de la tierra fría a lo largo de la barda sur. 20 tulipanes en rojo y amarillo y uno de color morado profundo que no recuerdo haber elegido, pero me alegra que estuviera ahí. Me quedé parada ahí con mi viejo suéter y sentí que algo en mi pecho se aflojaba, algo que había estado apretado mucho tiempo. El premio, después de impuestos, resultó en aproximadamente 42 millones de pesos. Mi asesora financiera, Patricia López, me preguntó en nuestra primera reunión qué quería que fuera mi vida en 5 años. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Me quedé con la casa. Mandé reparar la terraza del fondo. Roberto la había construido y necesitaba atención desde hacía 3 años. Cuando el carpintero terminó, me senté ahí con café y leí durante 2 horas y me sentí muy cercana a completa. Establecí un fondo de becas a través del municipio de Irapuato. 3 becas anuales para estudiantes de preparatoria que quieran estudiar para maestros. Le puse el nombre de Roberto. La directora de la escuela secundaria donde había trabajado 30 años lloró cuando se lo dije. Viajé. Chabela vino conmigo a España en mayo. Caminamos por la costa, comimos pan con aceite de oliva, bebimos vino en una terraza sobre el mar. Chabela dijo que era el mejor viaje de su vida, lo que hizo que fuera el mejor de la mía. Y Daniel. Él y Cristina se separaron 8 meses después de que dejaron mi casa. Lo que había debajo de su matrimonio, al parecer, no era suficiente para sostenerlo. Cristina se fue a Monterrey. No busco información sobre ella, y ninguna llega a mí de manera natural. Daniel me llamó en septiembre. Vi su nombre en la pantalla y lo sostuve un buen momento antes de contestar. Hola, mamá. Hola, Daniel. Una pausa. No espero nada, dijo. Solo quería escuchar tu voz. Hablamos 40 minutos. Su trabajo, el tiempo, nada especial. Antes de colgar, dijo, ¿eres feliz? Miré por la ventana los huizaches de Roberto, llenos en el verde del verano. Sí, dije, y era verdad. Hablamos ahora de vez en cuando, no con el mismo peso de supuestos que antes, sino con honestidad. Más honestidad de la que habíamos tenido en años. Lo que se destruyó entre nosotros no fue el amor. Fue la ilusión de que el amor sin honestidad debajo es suficiente para sostener algo real. Cené con Chabela esa semana y le conté todo. Me escuchó y luego dijo, ¿sabes qué diría Roberto? Que debía haber reparado la terraza hace 3 años. Eso también lo diría, acordó Chabela. Nos reímos y la cocina estaba tibia y afuera los huizaches se movían en el viento de la tarde y yo estaba, por fin, completamente y sin reservas, en casa. Dicen que la familia lo es todo, y yo lo creo. Solo aprendí a leer la palabra con más cuidado. La familia no son las personas que comparten tu techo. Son las personas que te ven con claridad y se quedan de todos modos. Es la honestidad, incluso cuando cuesta algo. Es el amor que no te exige desaparecer. Planté tulipanes en el otoño sin saber si estaría ahí para verlos. Estuve. Sea lo que sea que estés enfrentando ahora mismo, sea cual sea la puerta por la que alguien intente empujarte, tienes el derecho de preguntar cuál es el nombre en la escritura. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Me encantaría saberlo. Deja un comentario. Y gracias de corazón por escuchar.